En Cuatro Cabezas disfrutamos la ciudad en la plaza de 13C Radio. Conectamos con el urbanismo y vivimos el espacio público con Pablo Alar. Don Pablo Alar, ¿qué tal? Muy bien, Quique, aquí pasando ya del calor extremo a un calor más moderado. Vaya que hizo calor ayer en Santiago, el Valle Central, la región central de Chile, e incluso con lamentables incendios que en el caso de Limache consumieron más de 15 viviendas, y claramente es un indicio de que se nos viene un verano duro. Sí, que fuerte lo que pasó en María Pinto el jueves, que se tiñó la capital de Santiago. Como los vientos predominantes siempre vienen del suroeste hacia el norponiente, nos agarró toda la nube de humo y se tuvo un sunset increíble, sí. pero realmente dolía el corazón. Picaba la garganta, estaba pasado. Sí, era como... Oye... Hay cosas que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar, como el calor. Hemos tenido en este micrófono conversaciones con científicos, con expertos de ya empezar a cuidarse, porque antes para nosotros el lugar común era se murió de frío, está muerto de frío, ahora está muerto de calor. Y no es poesía, es realidad. La gente se está muriendo de calor en el mundo. Para que tengas una idea, Quique, el calor extremo mata en el mundo a más personas anualmente que todos los demás efectos del cambio climático. Mira. Mucho más que las inundaciones, que los aluviones, etcétera. Porque el calor extremo empieza a afectarte ciertas funciones físicas, la respiración, el corazón, etcétera, sobre todo para personas que están muy expuestas, digamos, a estos problemas, como son adultos mayores, alcohólicos, lamentablemente, personas que tienen problemas cardíacos. El calor extremo es muy difícil de capear. El frío tú te puedes abrigar, claro, pero el calor extremo es muy difícil de evitarlo. A mí una experta me decía aquí que el calor extremo era 37.5 hacia arriba, cuando la temperatura exterior, eso que es la temperatura del cuerpo humano, y claro, ya estamos teniendo 38, 40, 42, y bueno, vamos a tener que empezar a implementar una serie de cambios en nuestras vidas, de hábitos, de conducta. Yo me encerré con mi hijo el día domingo, cuestión que antes no hacía, porque uno decía, ay, solcito, salgamos a caminar. Claro. Y era imposible por el calor. No, y uno buscando la sombra y ojalá el uso del cemento, todo. Y en la arquitectura es muy importante. También van a tener que haber cambios, me imagino, respecto de cómo paliar el efecto del calor, para la gente que no tiene aire acondicionado, por ejemplo. No, para la gente que ni siquiera tiene arborización en sus barrios. Claro. Sí, aquí viene un tema súper dramático, particularmente en la región metropolitana, donde más de un tercio de la población de la región metropolitana vive en una isla de calor. Y hay un estudio recién publicado por la Corporación Ciudades, que recomiendo verlo, donde hacen todo un análisis y llegan a la conclusión que el sector norponiente del Gran Santiago concentra las comunas más afectadas por las olas de calor en los últimos 10 años. ¿Eso vendría siendo dónde? ¿Pudahuel? Quilicura, Cerrillo, Cerro Navia, Conchalí, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda. O sea, hay una zona, digamos, del centro hacia el norte y hacia el poniente. Que es bien, claro, que... San Ramón, esas comunas, según el estudio de la Corporación de Ciudades, presentaron el 100% de sus barrios con temperaturas sobre el promedio dentro del verano con mayor cantidad de olas de calor entre el 2019 y el 2020. Y me imagino que la arborización en esas comunas es baja. Es baja. La arborización es baja y también hay mucho eriazo, mucho pavimentación, y eso aumenta el efecto isla de calor. Y ahí es donde entonces tenemos que pensar no solamente en una arquitectura que sea más templada, sino que también en espacios públicos que sean más templados, pero que por otro lado tampoco nos exijan un consumo hídrico muy alto. Claro, por la mantención. Y ahí, claro, ¿no? Y el acceso al agua. Si el agua cada vez es más cara, estamos en una situación crítica. O sea, no podemos replicar lo que pasa en el sector oriente, el Bicentenario, con parques con césped, con grandes casas con césped, porque eso claramente tiene un costo de mantención enorme. Y ahí es donde es necesario recurrir a las soluciones basadas en la naturaleza. Y creo que ya se está empezando a levantar evidencia científica de que efectivamente se puede. Y de hecho, en agosto pasado se publicó un libro muy interesante de Waldo Bustamante y una serie de investigadores del CEDEUS, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, que se llama precisamente Techos y Muros Vegetativos en Chile, propuesta de política pública basada en la investigación y desarrollo para la implementación de techos y muros verdes en Chile. ¿Y cómo funciona eso? Mira, es bien interesante porque ya hay cierto conocimiento acumulado de que, por ejemplo, las superficies oscuras
tienden a absorber más calor y a generar más calor. El color negro, por ejemplo. El color negro. Ya. Pero cuando tú tienes superficies que tienen cierta rugosidad, ciertas texturas, que tienen además, que generan cierta sombra, como los techos verdes, comienza a bajar significativamente la capacidad de reflejar o de absorber el calor, y ellos llegan a la conclusión de que los techos verdes se pueden implementar sobre edificios de departamentos, casas, hospitales, colegios, cualquier infraestructura, y desarrollaron además una forma de entender qué tipo de vegetación debieran tener los techos verdes o muros verdes en el Valle Central o en la zona central de Chile, con bajo requerimiento hídrico, porque uno dice, ya, ponía un techo verde, pero tenés que estar regándolo todo el rato. Bueno, aquí se utiliza además especies nativas, que consumen menos agua. Claro, y que al mismo tiempo soportan la alta radiación solar, y eso en cierta medida va generando beneficios que van más allá incluso de reducir el efecto isla de calor, porque también absorben agua en su origen, por lo tanto el agua ya no escurre, sino que queda, digamos, en estos techos verdes en los inviernos, y por otro lado también te captura partículas, no solo de CO2, sino que de polvo en suspensión, por lo tanto hay menos hollín en el aire, por así decirlo, menos polvo, y además generan espacios propicios para la polinización, que es muy escasa en la ciudad, para que se vayan, por así decirlo, como enriqueciendo los ecosistemas. Y ellos hicieron un análisis de más de 20 edificios en Santiago que ya tienen cubiertas verdes o fachadas verdes, y a partir de ir midiendo cómo esos edificios van reduciendo el efecto isla de calor, etcétera, y viendo qué tipos de especies han incorporado, hacen una serie de recomendaciones basadas en el análisis científico de cómo poder implementarlo en Chile, y ojalá que se generen subsidios, se generen programas especiales para que las familias que viven en esas comunas, particularmente en Norponiente, eventualmente tengan un incentivo para poner techos verdes sobre sus casas, porque hoy en día ya no es una estructura pesada, ya no requiere, digamos, inversiones muy altas, existen materiales que permiten poner una especie de esponja o colchón que es impermeable porque no se te gotee, y que permite que las raíces y lo que es, digamos, la vegetación se pueda ir prendiendo sin problema. ¿Qué edificio hay como conocido con verde? ¿Es el Intercontinental o no? ¿El hotel? El Hotel Intercontinental está dentro de los que están estudiados por ellos. Que tiene una fachada verde, que de hecho tuvo muchas dificultades. Tuvieron que reemplazar completamente lo que fue el proyecto original. ¿Por qué? Porque no prendió. No prendió por distintos, probablemente el tipo de especies que utilizaron no era el más adecuado. Pero mira, en Chile hemos sido pioneros en este tema. En los años 90... hay un gran edificio hecho por Enrique Brown y Borja Huidobro, el edificio Consorcio, en Tobalaba, ahí con el bosque, que tiene una fachada verde muy linda, porque es una fachada que además está hecha para que en invierno la hoja caiga y permita que entre la luz y más solcito, y en verano la hoja se pone más densa, se pone más tupida, y además terminó siendo el ícono de la empresa. Tú ves hoy día y el logo de Consorcio es su edificio. O sea, claramente eso da cuenta que era el momento el edificio más lindo de Chile. Y yo creo que sigue siendo uno de los más lindos de Chile. Yo creo que es una y ese es de los años 90, a comienzos de los 90. Pero y ya es como enredadera, ¿no? Claro, es una enredadera que está separada de la fachada. Eso es una fachada verde. Ah, ya, perfecto. Eso es una fachada verde. Tiene que ser, no tiene que estar pegada ni adosada. Puede ser perfectamente una enredadera. Mira, si al final aquí nadie está inventando algo nuevo. El parrón tan propio de la cultura del Valle Central de Chile es precisamente el espacio más templado en las casas de campo, y el parrón es un techo verde. Es un techo verde, es una estructura donde, verdad, permites que ya sea una flor de la pluma, una bugambilia o la misma parra crezca, y te genera ventilación cruzada, sombra, te permite entonces templar la temperatura. Y como te decía, se hizo una lista, mira, está desde el edificio Andrónico Luxis en el campus San Joaquín de la Católica, que es un edificio también de Enrique Brown, el techo de la Contraloría General de la República, el techo de la Clínica Las Condes, sí, no sé. Por eso te digo, los edificios que analizaron son muchos. Está la Clínica UCEN San Carlos de Apoquindo, el Mirador del Alto Las Condes, el edificio corporativo Molimete en Colina. Ahora pusieron uno, ¿sabes dónde? En el Mandarín. El Mandarín Oriental, Hyatt también. En el techo, porque me invitaron a la inauguración, no pude ir, pero también tenían puesto verde en el techo. Mira, mucho, por ejemplo, en el líder de la plaza en San Carlos de Apoquindo, tiene techo verde también, el lobby del Hotel Intercontinental, el Mall Plaza Egaña, se puede descargar en la página del CDEUS el estudio. Lo recomiendo mucho porque, además, como te decía, viene con una ficha de cada edificio, más allá con la estética, fotos. porque yo el Intercontinental decía, qué lindo les quedó, pero ahí hay un fondo, un objetivo. Hay un objetivo que, a ver, y esto es lo más interesante, yo creo que al final se prueba empíricamente que
se recupera la inversión porque finalmente los techos verdes y también las fachadas verdes te reducen la necesidad de climatización mecánica, porque empiezan a utilizar sistemas pasivos. Entonces ya no tienes que bajar de 30 grados a 18 grados con el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque como el muro te templó la mayor exposición al sol, probablemente vas a tener que bajar de 25 grados a 18. Por lo tanto, el esfuerzo y la cantidad de energía que le hay que meter para climatizar es menor. Entonces finalmente termina redundando en los bolsillos de la gente. ¿Y no es tan caro? No es tan caro, no es tan caro. Pero una casa, por ejemplo, uno le podría poner a la fachada. A la fachada o al techo. Ya, sí, y hay empresas que lo hacen, todo eso. Hay empresas que lo hacen y de hecho quiero destacar aquí también, hay una empresa de arquitectura chilena que ha recibido varios premios. Ellos se llaman AIMA Arquitectos. ¿Ya? Y tienen un condominio recientemente inaugurado en Peñalolén que se llama Los Maitenes, que se ha ganado premios porque está hecho entero con paisajes eriscópicos. Esto es paisaje de bajo consumo hídrico y con especies locales, y que tiene techos verdes, y son casas que están a la venta en el mercado, que compiten con las otras casas de Peñalolén y a valores y precios similares e incluso mucho más atractivas precisamente por esta condición. No se imaginen aquí los auditores y auditoras que esto es como el Hobbit, así como unas casitas Teletubbies, no. Son básicamente edificaciones que tienen en algunas fachadas o en algunas superficies planas o de baja pendiente, gravilla con especies xerófitas como colas de zorro, especies más locales. No es que tenga árboles, digamos. Claro, no es plantar árboles en el techo. Pero que claramente permiten, ¿verdad?, absorber el calor a través de los procesos, además, naturales de las plantas. Van absorbiendo CO2, emitiendo oxígeno y toda esta serie de beneficios que comentábamos antes. ¿Por qué? Porque el calor extremo está para quedarse y obviamente los techos verdes no son la única solución. También hay otras soluciones importantes. Por ejemplo, el gobierno regional metropolitano se comprometió con un programa de arbolado urbano y van a plantar más de 30.000 nuevos árboles en toda la región metropolitana, con eje principalmente en la Alameda Poniente y en las comunas del norponiente. ¿Y qué plantan ahí? ¿Qué árboles? Son distintas especies, digamos, las que que consumen poca agua. Que consumen poca agua, de todas maneras, sí. Después, por otro lado, otra solución importante, hay un programa para pintar de blanco los techos de las tomas y campamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos techos de fonola, muchos techos de zinc, etcétera. Claro, entonces al pintarlo de blanco se absorbe menos el calor y pasa menos hacia las casas. Claro. Y por último, hacer rutas seguras para los momentos de olas de calor, con centros de enfriamiento y puntos de hidratación. Y es muy bonito porque aquí, no sé si lo conversamos antes, las iglesias, por ejemplo, hay mucho edificio público, o las galerías del centro, son lugares muy templados, porque tienen masa térmica. Entonces se están generando rutas donde los adultos mayores, etcétera, si se empiezan a achicharrar, pueden refrescarse en la sombra de una iglesia o de un pasaje. Y puede volver la fe al mundo. Puede sentir el fuego divino. El fuego divino. Y para terminar, lo más importante, yo creo, es que Santiago es la primera y única ciudad en Latinoamérica que es parte de la red de ciudades líderes en la acción contra el calor extremo, y tenemos la primera directora de calor extremo en Latinoamérica, Cristina Huidobro, a quien yo creo que debiéramos de invitar a este programa para que nos cuente más. Así es, tenemos una oficina dedicada al calor extremo en el gobierno regional metropolitano, porque esto es un tema que viene para quedarse y, como te digo, puede cobrar más víctimas incluso que las olas de frío o otros efectos del cambio climático. Pablo Alar, 1.000.000 de gracias como siempre. Encantado, y sigamos desabrigándonos. Sí. Vamos a la música acá en Cuatro Cabezas.